Bien, quiero bendecirles a todos en el nombre del Señor. Quiero dar gracias a Dios por sus vidas. Quiero agradecer a Dios porque Él nos permite, hermano, en un día como hoy, poder dar culto al Señor, poder dedicar este día al Señor. Es una bendición para nosotros poder transmitir este servicio en vivo. Es nuestro último servicio de acción de gracias, aunque nosotros la acción de gracias la debemos tener todos los días. Es el último servicio porque cada primer domingo de mes nosotros celebramos nuestro servicio de acción de gracias. Y el próximo domingo de mes ya es en enero. De manera que este es el último, aunque el 31 de diciembre nosotros tenemos un especial de fin de año donde Dios nos da la palabra con la que nosotros vamos a trabajar para el año 2026. Y ese día también tomamos la cena, nos la tomamos así como un protector gástrico para todo lo que uno se come y todo lo que uno toma, o sea, para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu esté fortalecido. Oye, especial. Yo quiero agradecer a Dios por la vida de aquellos que nos colaboran. No lo habíamos dicho, gente que pudo decorar el local, que lo pudo arreglar, tener a la agrupación de Venezuela Gospel como una plataforma que Dios ha levantado en este itinerario para ganar las culturas, para ganar las artes, es una bendición. ¿Cuántos se han gozado en esta mañana con esa presentación tan hermosa? Qué bueno, son adoradores. Es una bendición tenerlos aquí. Es una bendición que haya venido gente, familia de verlo, para que la gente... El título del mensaje el día de hoy es la capítulo 3, verso 3 al 5. Porque nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Gracias, Dios mío, que ya no estamos en eso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Gloria. Esto sí es una carta para el niño Jesús, hermano. Estos pasajes que acabamos de leer, ¿verdad? Qué bello lo que Dios derramó en nosotros por Jesucristo. Yo quiero hoy hablarles de algunas diferencias entre lo que es la religión y el evangelio. Ese es básicamente el tema. Que la gente tienda a poder detectar realmente dónde hay evangelio, qué es lo que es evangelio, porque la gente tiende a confundirlo mucho. Aún dentro de nuestras congregaciones cristianas hay personas que tienden a confundir la religión con el evangelio. Y nosotros, que hemos sido llamados de parte de Dios a precisamente manifestar el evangelio, debemos establecer y tener claro las diferencias entre estos dos términos o las diferencias entre estas dos corrientes, ya que hay personas, pero también hay creyentes que a veces piensan que se trata de lo mismo. Y es tanto así que de hecho cuando escuchan a una persona hablar de Dios, cuando escuchan a alguna persona hablar de Cristo, dicen, ay, él es religioso.
Dice, tú eres religioso, porque si mencionas, si hablas de Cristo, si proclamas a Cristo, confunden evangelio con religión. Otros cuando están llenando una planilla de empleo, o lo que llaman una hoja de vida, si hay un renglón que dice religión, la persona pone evangélica, católica, adventista, testigo de Jehová, incluyen al evangelio dentro de ese lote, dentro de ese grupo. De manera que son muchas las personas que piensan que el evangelio es una religión más. Y es una religión más de este conjunto de doctrinas religiosas que existen en el mundo. Y estas religiones, iglesia, tienden a competir. Ellos compiten por tener cada día más simpatizantes, más devotos, más seguidores, más practicantes. Decía en esta mañana que un hermano que conocí hace muchos años, que él es evangelista de ministerio, no de naturaleza, no de ministerio, en una oportunidad me comentó que en Nueva York, en un distrito que se llama Queens, hay una cuadra donde hay una iglesia al lado de la otra, iglesia cristiana. Y había tantas iglesias una al lado de la otra que un día a uno se le ocurrió dar donas para que la gente entrara al culto y escuchara la palabra y dio donas. Entonces el de al lado se enteró y dijo, pues yo voy a dar donas con café negro. Entonces los que comían donas, los que escucharon que al lado daban donas pero con café, se fueron. Entonces el otro, el de la tercera iglesia, dijo, no, yo voy a dar donas con café, pero café con leche. Y otro dijo, no, bueno, yo le voy a hacer con latte y cappuccino y macchiato, y así fueron poco a poco. Y pareciera que el atractivo estaba en lo que daban, en lo que ofrecían. Porque la religión busca competir para ganar feligreses. Yo quiero que tú veas te traje 10 diferencias entre lo que es religión y lo que es evangelio. Quiero enseñarte como medio, como instrumento, como el mensajero de Dios, a que tú puedas tener claro qué es religión y qué es evangelio, y nunca la confundas. ¿Para qué? Primero, para que te veas a ti mismo. ¿Estoy yo en la religión o estoy yo en el evangelio? ¿Estoy predicando religión o estoy predicando el evangelio? ¿Estoy expresando una religión o estoy expresando el evangelio? La religión es todo lo que la persona hace para ganar el favor de Dios. La religión son esas obras que hacen las personas buscando el perdón, la misericordia, la gracia y aún el amor de Dios. Pero el evangelio es una persona. Es Cristo. Eso es el evangelio. En la religión, segunda diferencia, en la religión los seres humanos buscan tratar de acercarse a Él. Y lo hacen a través de diferentes devociones, de rituales, de sacrificios o de fiestas. Pero en el evangelio Dios se acercó a nosotros. La Biblia dice que Dios se hizo hombre y que Dios vino a buscar lo que se había perdido. Cuando usted lee Juan capítulo 1 y lee el verso 1 y lee el verso 14, véalo en la pantalla, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice entre paréntesis: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la religión la conexión se hace con el cuerpo y con los sentidos. Por eso la gente necesita ver, palpar. Hay gente que se hace imágenes, otros se hacen olores, porque necesitan ver algo para conectarse. En el evangelio la conexión es en el espíritu, es una relación espiritual. Juan capítulo 4, verso 23 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores está buscando que le adoren. Mis amados, en la religión el aspecto externo es lo más importante. ¿Cómo te ves? ¿Cómo hablas? En la religión te enseñan cómo te debes vestir.
todo lo que tiene que ver con tu aspecto externo. Jesús dijo, son blancos como la nieve, aunque por dentro sean un sepulcro. En el Evangelio lo que importa es el interior del ser humano. Son tus pensamientos, que guardes tu corazón, que tengas un espíritu quebrantado en su presencia y que tengas una renovación en el entendimiento. En el Evangelio no es lo de afuera, sino que adentro Dios hizo una nueva criatura. Mateo capítulo 23, verso 27, Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. En la religión, las personas asumen costumbres, pagan promesas corporales, se uniforman. Es una manera de vestir, asumen una postura, asumen un modo de hablar. Pero en el Evangelio la gente es libre. La gente no se uniforma, sino que se unifica. Vives en unidad. El Evangelio no es un modo de hablar, es que todos tenemos un mismo sentir y todos hablamos una misma cosa. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, vean en la pantalla, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Son tantas las diferencias que hay entre lo que es la religión y lo que es el Evangelio. Son tan distintos uno del otro que aún en los objetivos y en las metas son diferentes. En la religión el hombre busca comprar el favor de Dios. En la religión el hombre busca pagar el precio. En el Evangelio el hombre vive agradecido por lo que recibió. Entiende que es un favor inmerecido y vive en acción de gracias. Efesios capítulo 2, verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Oído, es cuando estábamos muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia que somos salvos. En la religión, los seres humanos buscan parecerse a Dios. En el Evangelio, los seres humanos han sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la religión, los hombres confiesan sus faltas y confiesan sus pecados y sus fallas a otros hombres, esperando cuál va a ser el castigo y cuál va a ser la penitencia que dichos hombres les van a poner. Pero en el Evangelio nosotros fuimos convencidos de un estado espiritual de pecado, le pedimos perdón a Dios y nosotros fuimos perdonados por Él. Romanos capítulo 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ya me libró de la ley del pecado y de la muerte. Ha sido un hecho tangible y visible de que Dios estableció por la ley de la muerte y del pecado, estableció la ley del Espíritu y de vida. Ya fuimos libres, ya fuimos perdonados. Nosotros no tenemos que pagar penitencias. Nosotros no tenemos que hacer rituales, ritos y sacrificios para alcanzar el favor de Dios. Señores, en la religión a las personas las enseñan a amar su vida y a cuidarla sin darse cuenta que la están perdiendo. Pero en el Evangelio nos enseñan a aborrecer la vida para poderla guardar. Jesús dijo en Juan capítulo 12, verso 25, nuevamente véanlo en la pantalla, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y por último, la religión siempre nos recuerda los pecados. Inclusive cuando nos van a dar la cena del Señor, te mandan a recordar los pecados que cometiste. En el Evangelio, Dios perdonó todos tus pecados para siempre y los echó al fondo de la mar, y dice la palabra, para nunca acordarse
de ellos. Cuando usted va a Hebreos capítulo 10 y lee del verso 12 al verso 14, dice, pero Cristo habiendo ofrecido, ¿cuánto? Una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. Con una, ya. Lo que hizo es suficiente, el sacrificio de él bastó. No hay que hacer más sacrificio, no hay que darse más golpe de pecho. Miqueas capítulo 7 verso 19 dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, oído, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pastor, pero aquí dice en futuro, echará, sí, porque hablaba de lo que Cristo iba a hacer. E Isaías capítulo 43 verso 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré. ¿Cómo? No me acordaré de tus pecados. La religión se los recuerda todos los días. Dios no. Dios los echó al fondo de la mar. Dios no se acuerda de ellos. Dios no quiere que vivas recordando lo que hiciste. Dios quiere que vivas en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Dios no quiere que vivas condenado. Dios no quiere que vivas sintiéndote mal. Dios te quiere libre. Y la Biblia dice que a quien el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Eso es acción de gracias. Acción de gracias es que vivas por todo lo que Él hizo, por lo que hace y por lo que hará. Tú que estás aquí, los que me oyen por la radio y me ven por televisión, tú en Cristo estás completo. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres su especial tesoro, dice la palabra. Dios te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. La religión te ve como criatura, Dios te ve como hijo. El evangelio te hace hijo. En Juan capítulo 1, versos 2 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, tampoco de la voluntad de un varón, sino de Dios. Esto es por su gracia, es por su purita voluntad que Dios nos hizo sus hijos. Y en Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 5 al 9, mire lo que nos dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él también nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto, ¿qué? La fe no es de vosotros, es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. No es por la religión, no es por tu obra humana, no es porque tú te acerques ni porque tú hagas. Es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Amén. Por favor, vamos con el contenido del mensaje, porque hay dos cosas que se parecen, pero que no son. Hay dos cosas que estamos practicando y no está mal que las practiquemos, pero quiero dejar claro hoy en el mensaje que eso no es evangelio. Que eso sin lo último que vamos a aprender no es evangelio, que necesitamos lo último que vamos a aprender para, haciendo las dos primeras, tengamos evangelio. Ustedes vieron algunas diferencias hoy entre lo que es la religión y el evangelio en el contenido de la introducción. Ahora quiero que veas dos cosas que parecen,
que se asemejan mucho, que inclusive no son perceptibles a simple vista, porque es que la línea entre religión y el evangelio es muy delgada y la gente tiende a confundirse. Tome el primer punto del mensaje, hablar de él. Ponga ahí a los que toman apunte en el bosquejo, porque después hacemos foro, nos guiamos por la palabra del púlpito, vemos la respuesta que Dios nos tiene. Muchas personas hablan de Jesús, cuentan sus historias. Otros cuentan sus milagros y prodigios, y algunas personas inclusive citan hasta sus enseñanzas. También están los que hablan de él. Inclusive hasta hablan más de la cuenta porque dicen que Jesús dijo cosas que él nunca dijo, pero hablan de él. Porque Jesucristo dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Otros dicen, Jesucristo cuando cumplió 12 años fue para la China y después apareció a los 30. Eso no dice la Biblia. Pero ellos hablan de Jesús mal, bien, verdad o mentira. Lo importante es hablar de Jesús. Y hay gente que cree que como aquel o este está hablando de Jesús, eso es evangelio. Hay otros que inclusive dicen que Jesús se enamoró de María Magdalena. Lo que pasa es que no se casó, pero que estaban enamorados. Están los que hablan del Señor y citan los hechos del Señor. Narran sus historias. Narran y cuentan cosas de Jesús e inclusive hasta predican de Jesús. Pero eso no es evangelio. Yo quiero que tú tengas esto muy claro y que no te dejes engañar. Y que no te dejes engañar por nada, ni te dejes engañar por nadie. Porque hay quienes hablan de Jesús, mencionan a Jesús, citan los textos de Jesús y citan frases que Jesús dijo. Pero eso no es evangelio. Ni eso los hace devotos, seguidores de Cristo o hijos de Dios. Gloria a Dios, porque hay personas que hablan de Jesucristo. Gloria a Dios porque hay personas que citan su palabra. Y gloria a Dios por los que citan sus enseñanzas. Esto es maravilloso, yo lo aplaudo. Yo no estoy criticando que lo hagan. Nos parece que si vas a buscar una referencia para enseñar, qué mejor referencia que el maestro de los maestros. Qué mejor referencia que hablar de Jesucristo. Lo que te quiero enseñar y lo que quiero que tengas claro es que no por el hecho que alguien hable de Jesús, eso es evangelio. Segundo punto, dar testimonio de él. Acá está lo segundo, que parece, pero no es. Se oye como que si fuera evangelio, se parece al evangelio. Inclusive se escuchan frases similares. Y es cuando las personas están testificando sobre algo que Jesucristo hizo. Hay personas que usted las oye, porque Jesucristo hizo esto por mí y el Señor se me apareció y abrió el mar y llovió y salió el sol. Usted cree que la persona está dando evangelio, pero el evangelio no es eso. La historia moderna testifica acerca de Jesús. El mundo, en su mayoría, se rigen por un calendario gregoriano que separó los acontecimientos y los hechos en antes y en después de Cristo. Pero eso no es evangelio. Dan testimonio y confirman que Jesucristo vino. Testifican que estuvo en la tierra. La literatura universal habla de Jesús y aún la ciencia testifica de Jesús. La antropología da testimonio que hay una tumba vacía. Y les quiero decir algo más. Los antropólogos de todos los tiempos han buscado el cuerpo y los huesos del Señor y no los han hallado. Porque no están ahí. Él está en gloria a la diestra del Padre. La antropología da testimonio acerca de Jesús, pero eso no es evangelio. Usted va a Israel, usted visita Jerusalén y usted se va a conseguir con cientos de lugares que testifican de Jesús. Existe una tumba vacía. Hay un monte llamado el Gólgota, donde lo crucificaron. Hay ciudades enteras que dan testimonio acerca de Jesús. Pero eso no es evangelio. Existe una Jerusalén, una Belén, una Capernaum, una Galilea, hay un río Jordán, hay un estanque de Betesda. Son muchísimos los lugares que dan testimonio sobre Jesús.
Pero el que den testimonio sobre Jesús no quiere decir que eso es evangelio. Y hay personas que usted las escucha hablar y las escucha dar testimonio acerca de que Dios hizo algo con ellos, de que Dios los sanó, de que Dios obró. Usted sabe que no es José Gregorio el que sanó. Usted no sabe que no es María la que salvó. Usted sabe que no es Teresa el que salvó. Usted sabe que quien los sana es Dios, pero hay gente que cree que son ellos y Dios aún los está sanando. Pero eso no es evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia, iglesia, dice esto en Mateo capítulo 5, verso 45. Para que sepáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, ¿qué dice? Su sol. No dice el sol, porque ese sol es suyo, Él lo creó. Génesis 1:14. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Y hace llover, ¿qué dice? Sobre justos e injustos. Entonces, Dios me está diciendo, no, yo cuando hago cosas buenas, como salir el sol, como hacer llover, lo hago sobre unos y sobre otros, lo hago sobre justos e injustos, sobre malos y buenos, pero eso no es evangelio, esa es la misericordia de Dios. Dios hace llover y Dios hace salir el sol sobre unos y sobre otros, sobre injustos e injustos, sobre buenos y malos. Dios ha sanado gente. Dios ha tenido misericordia de muchos. El temor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene límites. Pero que el malo y el injusto reciban el sol o que reciban la lluvia, eso no es evangelio. No te confundas, y termino la introducción. No te confundas por el hecho de escuchar a alguien dando testimonio de Dios. Eso no es evangelio. Hay muchos que hablan de cosas que Jesucristo hizo y testifican de cosas que Jesucristo hizo. Y es bueno que lo hagan. Conviene mostrar las maravillas de lo que Dios ha hecho. Pero eso no es evangelio. Entonces usted, cuando se encuentra en esta disyuntiva, así como entre la espada y la pared, usted dice, entonces si hablar de Él no es evangelio, si testificar de las cosas que Él hace no es evangelio, entonces ¿qué es evangelio? Evangelio es expresarlo a Él. Eso es evangelio. Expresarlo. ¿Cómo así? El evangelio se expresa en vida. El evangelio es una persona, Jesús, y cuando Él viene a morar en nosotros, ahora yo tengo mi evangelio. Él es el evangelio en mí. El evangelio es expresar a Cristo en nuestras vidas. El evangelio es mostrarlo a Él en nosotros. Si tú expresas a Cristo en tu vida, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus decisiones, en tus acciones y en tu conducta, si expresas a Cristo en tus hábitos y si lo expresas en tu carácter, es decir, que toda tu vida sea una expresión de Cristo, tú estás en el evangelio. El evangelio es la expresión de Cristo en nosotros. ¿Usted de dónde sacó eso? Mire lo que dice la palabra, Colosenses capítulo 1, verso 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Es quién? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio? ¿Cuál es el misterio? Que Cristo está en nosotros. La iluminación de este misterio revelado tiene que llegar a tu vida. El evangelio es Cristo en mí. Juan 14, verso 20. Estas son palabras del Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí. ¿Qué dice? Y yo en vosotros. El evangelio no es que hables de Él. No es que solo testifiques de Él. El evangelio no es que tú vivas como a Dios le agrada. Eso no es evangelio. El evangelio es que expreses a Cristo en ti. Es que Cristo viva en ti y como Cristo vive en ti,
lo expresas hasta llegar a hacerlo de manera natural. 24 horas, lo haces con todo el corazón, hay una continuidad. No es que usted los sábados en la noche cuando se acuesta, se cambia a modo evangélico porque mañana va a la iglesia. Efesios, capítulo 3, verso 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para eso Cristo vino, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces surge una pregunta: ¿y qué es o quién es la plenitud de Dios? Y Colosenses capítulo 2, del verso 8 al 23, revela qué es la plenitud, quién es la plenitud, y confirma que esa plenitud debe vivir en ti, debe morar en ti, y tú debes expresarla. Y este texto cabe muy bien en estas fechas. ¿En qué fecha? En estas fechas de diciembre. Porque en esta fecha de diciembre es donde la religión más, el espíritu religioso es el que más se molesta. La persona se pasó y me dijo, ustedes los evangélicos no ponen nacimiento. Le dije, no, yo no lo pongo. Me dijo, gloria a Dios. ¿Y usted por qué no lo pone? Porque en mi casa hay aire acondicionado y después al niño le da frío. Para que deje la bobería, las preguntas necias. Entonces nosotros no ponemos el nacimiento. Una hermana una vez lo puso, llegó a su casa y cuando entró el niño le dijo, hermana, tengo frío, arrópame. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 23 dice, mirad, ve el imperativo. Ojo, presten atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vea la religión, vea el evangelio. Porque en él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Wow, pastor, entonces la plenitud es Cristo. El versículo que nos dijiste antes dice que seamos llenos de la plenitud. Sí, sé lleno de Cristo. En pleno. Sé lleno de Cristo en pleno. Sácate de la cabeza, te lo enseñó la religión. Sácate de la cabeza que en ti solamente mora el Espíritu Santo. En ti mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La plenitud de Cristo está en ti. Voy a mi papá, voy a estar en él, ustedes van a estar en mí y yo voy a estar en ustedes. Unicidad, ustedes conmigo, nosotros con Dios con nosotros. Y dice el verso 10, y vosotros, como habita la plenitud de la deidad en nosotros, vosotros estáis completos en él, dice el 10, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya fueron sepultados con él en el bautismo, pero en la cual también resucitaste con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, que estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Perdonándoles todos los pecados. La religión, hago una pausa. La religión lo que quiere es eso, que tú todos los días te sientas pecador, te sientas mal, te sientas triste. Dios mío, mira lo que me está pasando, mira lo que estoy haciendo, mira esta debilidad, Dios. Eso es lo que la religión quiere. Hermano, la iglesia heredó por mi culpa, por mi grandísima culpa.
Sí, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Él murió en la cruz. Ya, chico, deja la yuca. Eso es lo que busca la religión. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados. Oído 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Pero los que tenían autoridad para ejercer lo que estaba en el acta, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Está entendiendo la plenitud de Cristo? Sí, pastor, hasta los momentos vamos bien. Ok, entonces que nadie, verso 16, por ese motivo, por tal razón, por tanto, nadie te juzgue. Mire cómo dice el versículo. Nadie te juzgue en hallaca, en pernil, en pan de jamón, en cochino. Pastor, ¿y esa versión? Esa es la versión Andrés Noguera, búsquesela. Nadie te juzgue en comida, que nadie te juzgue en bebida. Nadie te juzgue en cuanto a día de fiesta. Te celebra el 24, te celebra el 31, te celebra la Nochebuena. A mí no me vengas a juzgar en cuanto a día. A mí no me vengas a juzgar en cuanto a fiesta. Dice, ni luna nueva o días de reposo. A mí no me vengas a juzgar por eso. Porque yo en Cristo estoy pleno, en Cristo estoy completo. En Él fui circuncidado, muerto, resucitado y sentado a la diestra. ¿Por qué me vas a poner obras a mí? ¿Por qué tú me vas a poner a cumplir obras? Yo en Él estoy completo. Nadie me tiene que juzgar a mí. Y dice la palabra. Todo eso. ¿Qué es todo eso? Comida, bebida, día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Mire lo que dice el 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie, hermano, y aprendas esta palabra absoluta, cuando la Biblia dice nadie es, nadie os prive de vuestro premio, de vuestra libertad en el Señor, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. ¿Qué está queriendo decir? Voy a hacer una pausa. Usted únase a la cabeza, porque quien le va a dar crecimiento es la cabeza que es Cristo. Él, a través de lo que ha hecho, Él lo va a nutrir, Él lo va a alimentar para que usted crezca en el conocimiento. Usted no se va a alimentar porque deje de comer cochino, porque cumpla la luna, porque cumpla el día porque cumpla el día aquel. No, usted ha sido a la cabeza, porque la cabeza es la que nutre. No son las obras que tú hagas las que nutre. Y por eso el versículo dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, va a crecer con el conocimiento que da Dios. Va a crecer con el crecimiento que da Dios. Porque si tú habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, tú te quieres someter otra vez a preceptos. Esos preceptos son las normas y reglas que ponen los hombres. Y dice el 21, tales como, vean en la pantalla, no es Andrés Noguera, yo solamente estoy leyéndoles, hermano. Tales como, no manejes, no gustes, no toques. 22, eso es conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, eso es religión. No, hermano, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Ya va, pero es que a mí todo me es lícito. Solamente que hay cosas que no me convienen. Yo no me voy a dejar gobernar de ninguna cosa. Yo estoy en Cristo libre, hermano, tranquilo. Pastor, ¿usted va a ir con ese hermano? Sí, yo voy a ir con ese hermano. Pastor, cuidado, ¿por qué? No, porque no es bueno que vaya con ese hermano usted solo. ¿Por qué? Bueno, pastor, hay mucha igualdad de género por ahí. A mí no me gustan los hombres.
A mí no me gustan los hombres, o sea, ¿cuál es el problema? Perdón con el coro. Están de visita. A mí no me gustan los hombres, yo puedo ir con el pastor Héctor de viaje, puedo ir con el pastor Héctor. Ni yo le gusto a él, ni él me gusta a mí. Mío, la religión nos ha hecho mucho, pero mucho daño. Esto es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Estoy en el 22. Cosas que todas se van a destruir con el cuerpo. Se van a destruir con el uso. Y te voy a decir eso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, pero de sabiduría en culto voluntario. Y lo haces en humildad y en duro trato con el cuerpo. Bueno, pastor, yo no como cochino. Bueno, no coma. No tengo problema, no te lo comas. Cómete tu hallaca con asado negro, con pollo a la brasa, no tengo problema. ¿Tú quieres tener ese duro trato con el cuerpo? Sí, yo lo quiero tener, perfecto. Pero te quiero decir algo. La Biblia dice, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque lo más increíble es que lo invitan a uno a cenar y cuando le pasan así un vasito de sangría de Caroliña, así que usted ve las burbujitas, se le queda mirando, se le jale la baba. Yo no tomo, pero no, yo no tomo, pero por dentro, hermano, te quisiera que le pasaran la botella, pegásela. Eso a la larga, eso a la larga no tiene nada contra los apetitos de la carne. Está queriendo decir, por más culto voluntario que haga, los apetitos de la carne siempre van a estar ahí, porque esta carne es corruptible, esta carne es pecaminosa. Pero cuando el espíritu está muerto, la carne se sujeta en el nombre del Señor. Esa es la victoria del evangelio. Esa es la plenitud de Dios. Nosotros estamos completos en Él. Nosotros tenemos la plenitud de Dios en nosotros, que es Cristo. Eso es el evangelio, Cristo viviendo en nosotros, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. No te confundas. Puedes estar hablando de Él, puedes estar testificando cosas de Él, cosas que Él ha hecho, pero si no lo estás expresando en vida, tienes que revisarte. El evangelio es Cristo en nosotros. Y yo no quiero que te confundas o que tú seas engañado. Y yo hoy los bendigo en el nombre de Jesucristo para que ustedes puedan recibir esto. Porque hay una línea muy delgada entre la religión y el evangelio. Entre hablar y expresar a Cristo. Entre testificar y expresar a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Dice, examinémonos a vosotros mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Ojo, esto no es metáfora. Segunda de Corintios 13:5 no lo puedes interpretar alegóricamente, metafóricamente. Esto es literal. Cristo debe estar en nosotros. Debemos expresarlo. Examínese a usted mismo, pruébese a usted mismo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, Jesucristo está en vosotros. Y si lees Romanos capítulo 8, verso 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, óigame, hay hermanos que dicen, varón, pero viva para agradar a Dios. Qué frase tan diabólica y tan del infierno. Esa frase de que viva para agradar a Dios. Usted no puede vivir para agradar a Dios. No, pastor, no. Usted tiene que morirse y es Cristo viviendo en usted. Es diferente. Usted no viva para agradarlo. Usted muérase. Y después que se muera, deje que Él sea el que vive en usted. Ya va. O sea que Dios no quiere que yo viva. No, Dios no quiere que usted viva. Dios no quiere que usted haga cosas buenas y cosas que le agraden. No. Dios quiere que usted lo exprese a Él en vida. Y expresándolo a Él, todo lo que harás es bueno, todo lo que harás es agradable para Él, todo lo que harás es la voluntad de Él. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice,
es que con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cuando uno se crucifica con Cristo, ya no vive usted, es Cristo viviendo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque sigues en esta carne, te toca vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo de mí. A sí mismo por mí. No estamos viviendo para agradar a Dios, no. Estamos crucificados y Él es el que vive en mí. Es Cristo en nosotros. Cristo viviendo en mí. El Evangelio es que si Jesús murió por nosotros, ay Señor, ¿cómo irá a caer esto? Dios mío, voy a tomar agua. Si me van a tirar piedras, por lo menos que no me agarren con sed, Señor. El Evangelio es que si Jesús murió por nosotros, nosotros debemos morir por Él. Eso es Evangelio. ¿Cómo así? Llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Él. Ya va, pero Él murió por nosotros para salvarnos. ¿Y nosotros por qué vamos a morir por Él? Para expresarlo. Porque somos testimonio, porque somos carta leída. Nosotros somos los tratados por Dios, decía el foro esta mañana. Dios ha tratado conmigo, yo soy el tratado por Dios. Nosotros somos el quinto evangelio. Está el de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el de Andrés. Está el de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el de Carolina. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el de Héctor. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el de Carmiña. Somos una carta, la gente nos está viendo, exprésalo. Segunda de Corintios 4:10, para que veas que no estoy jugando carrito. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes. ¿En cuál cuerpo? Pues en el de nosotros. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Quieres expresar a Cristo? Sí, pastor, pierde tu vida. Y cuando te digo pierde tu vida es tus pasiones, tus deseos, tu voluntad, tu agenda, esos planes que tú tienes. Cuando llegamos al Evangelio, todo eso se borra, porque lo que Dios tiene para nosotros es mejor. Jeremías 29:11 dice, porque los planes que tengo para vosotros son planes de bien y no de mal. 15 años. 15 años. Me mudé para la avenida San Martín. Conocí una muchacha en la avenida San Martín, una morena, ojos verdes. Dios mío, me enamoré como un niño de 15 años. A los 3 meses mi mamá se enteró y me dijo, esa muchacha no le conviene a usted. Mamá, yo la amo. Pasar el muchacho a los 15 años, ¿qué es eso? Y lloraba. Mi mamá me sacó de ahí, me llevó de ese edificio. No la vi más nunca. Me casé con Carolina. Mira esa catira que Dios me dio, ojos verdes. Hermano, tenía yo como 2 años casado con Carolina y me tocó ir a Injeve, en la avenida Lecuna. Estaba en Injeve. Iba a pagar un giro de algo que habíamos comprado. Me dijeron, esa cobranza en el piso de arriba. Me monté en el ascensor. En el que me monté en el ascensor escuché la voz de una mujer que me dijo, un momentico, señor. Yo paré el ascensor se iba cerrando y cuando las puertas se abrieron, ahí venía ella. Venía la muchacha que yo me había enamorado cuando tenía 15 años. Cuando la vi me volteé. Gracias, Señor, decía por esto, gracias. Hermano, parecía la abominación desoladora del que habló el profeta Jonás. Yo dije, Dios mío, esta es la bestia de Apocalipsis. Estaba horrible, feísima. Yo volteé y decía, gracias, Señor, gracias. Llegué a la casa, hermano. Estaba Carolina en la cocina, la abracé, le dije, qué bella eres. Te amo. Hermano, me fui en alabanza, le decía, te amo.
es todo lo que puedo decir. Ay, yo decía, Señor, sácame ese pensamiento, sácame esa imagen de la cabeza. No voy a decir quién es, no hace que me esté viendo y diga, desgraciado, tú también eras la abominación desoladora. Óigame, muera hacia todo eso, muera hacia todo eso. Y Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es el evangelio. Lo otro no lo es. Hablar solo de él no lo es. Testificar solo de él no lo es. Parece, pero no lo es. Y te lo insisto y te lo repito, evangelio es que lo expreses a él. Comienza por despojarte de todo lo demás que no lo es. Porque evangelio no es solo que hagas cosas buenas, y hazlas. Porque fuimos llamados a buenas obras. Evangelio no es solo que hables de él, y hazlo. Evangelio no es solo testificar de él, y conviene contar las maravillas de lo que él ha hecho. Hazlo. Pero el evangelio es que primero se expresa a Cristo. Y expresando a Cristo en toda mi vida, yo hablo de él y testifico de él. Amén. Si yo hablo de él y yo testifico de él y yo lo expreso a él, usted está en la corriente correcta. Pero si solo hablas, si solo testificas, ahí no tienes vida. Ahí estás siendo engañado. Y eso lleva tiempo. Quiero decirte que eso lleva tiempo. A mí un hermano de esta congregación un día se me acercó y me dijo, oye pastor, pero ustedes ahora es Cristo. Y yo le dije, ¿tú cuántas veces golpeas el clavo? Dijo, hasta que entre. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos Cristo. Hasta que Cristo entre. Porque en Él es que tú estás completo. En Él es que tú puedes disfrutar las riquezas de la gloria. En Él es que tú puedes disfrutar la plenitud. Pero si Él no termina de llenarte, tú vas a tener miedo, tú vas a estar en la religión. No, eso no. La gente vive frustrada. Tenemos cristianos en la iglesia frustrados y amargados. Comienza con despojarte de todo lo que no es. De todo lo que no es evangelio, despójate de eso. Va a llevar tiempo. Gálatas 4, verso 19 dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es hasta que el clavo entre. ¿Por qué celebramos la acción de gracias? ¿Por qué hoy estamos celebrando la acción de gracias? ¿Qué es lo que agradecemos? Esto, que solo por su gracia Dios nos pudo salvar. Que solo por lo que Él hizo es que yo tengo acceso al trono de la gracia. Gálatas capítulo 2, versículo 21, después que Pablo cita el famoso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más bien Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás, no, claro que sí, que tú tienes que hacer esto. Si tú quieres no perder la salvación, tú tienes que hacer esto. Y si quieres cuidar la salvación, tú tienes que hacer esto. Si yo tengo que hacer todo esto, por demás murió Cristo. No me mandes a hacerlo. Mándame a adorarlo, mándame a ser agradecido, porque Él perdonó todos mis pecados para siempre y los echó al fondo de la mar y más nunca se acuerda de ellos. No me prediques religión. Una persona que vive en la gracia es agradecida. La persona que vive en la gracia vive para Él.
lo expresa a Él, entiende todo lo que Él es y busca su reino y busca su justicia y sabe que todo lo demás viene por añadidura. Gracias a todos los que apoyaron esta actividad. Gracias a todos los que apoyaron esta actividad, a los empresarios que donaron el desayuno y donaron el almuerzo, al que se los preparó, al que se los sirvió. Gracias a todos, gracias a los pastores, a los líderes, a los ministros, a la iglesia. Gracias a ustedes con sus ofrendas y con sus diezmos. La semana que viene vamos a estar allá arriba celebrando lo que ya Dios nos ha dado por adelantado. Lo inauguraremos en el 2026. Amén. Lo inauguraremos en el 2026. Pero ya es un hecho. Estamos agradecidos. Mientras todo el mundo está angustiado y preocupado, nosotros estamos dándole gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo bendigo sus vidas y que Dios siempre haga memoria de su apoyo, de sus aportes, de su ayuda. A todos los que apoyan la obra de Dios con sus finanzas, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus servicios. Gracias, hermano. Hoy me voy feliz a mi casa de verlos a todos celebrando esta acción de gracia. Amén. Y termino con 2 Corintios capítulo 4, versos 6 al 7. La conclusión de este mensaje tiene 3 preguntas. Y yo quiero que te las lleves a tu casa. Que medites en ella y reflexiones en ella. Y el próximo domingo que nos puedas apoyar de la misma manera que lo hiciste hoy. Porque quienes van a dirigir el servicio es la generación que le va a dar continuidad al evangelio. Los remanentes de la iglesia. 2 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces surgen 3 preguntas. ¿Cuál es este tesoro? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Quiénes son los vasos de barro, pastor? Nosotros. Voltea a su derecha y ahí están los vasos de barro. Voltea a su izquierda y ahí hay otro vaso de barro. Uno parece vaso, otro parece jarra, pero son de barro. Tercera pregunta. Pastor, ¿y para qué tanta gloria en esos vasos de barro? Para que siempre la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sí, pero voy a bendecir su vida. Yo desde que salí de Ingeve, hermano, no se imaginan cómo amo a esta mujer. Yo la veo, es bonita, no sé. Sí es. Quiero orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Quiero que por un momento, los servidores atrás incluidos, regáleme 2-3 minutos. Quiero bendecir sus vidas. Que nada te interrumpa. Este es un momento donde se cumplan Números capítulo 6 en nosotros. Esta bendición de nuestro verdadero sacerdote, profeta y rey. Señor, todos los que han venido para acá han traído un motivo correcto en su corazón. Todos vinieron de una u otra manera a agradecerte a ti por lo que has hecho por ellos o por lo que has hecho por sus familiares, por sus seres queridos. Y al solo hecho de haber aceptado la invitación para venir es un momento y un gesto que agradecemos. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que tú glorifiques el sacrificio de tu Hijo en esta hora. Que tú bendigas las vidas de los que están aquí reunidos. Y la bendigas con esa bendición espiritual, esa que no añade tristeza. Señor, permite que ellos, a través de la obra del Espíritu Santo,
ellos comiencen a sentir en su corazón un deseo muy grande de conocerte a ti, al verdadero Dios, no a conocer una religión, ni una doctrina, ni una denominación, sino Cristo. Tócalos a cada uno de ellos, bendícelos. Tu palabra dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Hoy, Dios, que ellos puedan sentir espiritualmente que tú estás despojándolos de una carga. Permite que cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos, nuestros vecinos, seres queridos y familiares, niños, remanentes, adultos, todos se vayan con esa paz que dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento. La gente no entiende por qué un cristiano puede vivir en paz. Vivimos en paz porque te tenemos a ti, porque nuestro futuro tú lo preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en él. Nuestro futuro es seguro porque está en tus manos, Señor. Permítenos que todos podamos disfrutar esa paz. Permítenos que nosotros podamos, a través de tu Espíritu, entender que nosotros heredamos. No fue que la adquirimos por lo que hicimos, sino que heredamos una naturaleza caída que entró en nuestras vidas por Adán, pero que Cristo vino a resolver eso. Y que tu palabra dice que así como por un hombre entró la muerte, por Cristo entró la vida. Y nosotros hoy queremos disfrutar de la vida en Cristo Jesús. Te doy gracias por cada uno de ellos. Y esos motivos que trajeron en sus corazones, ese motivo por el cual vinieron a tener una acción de gracia, si ese motivo es conforme a tu voluntad y es lo que más les conviene a ellos, Señor, así como hiciste conmigo, que me sacaste esa abominación desoladora, Dios mío, gracias. Respóndele también a ellos. Bendice sus vidas en Cristo Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. El Señor se merece un aplauso muy fuerte en esta hora. Gracias, hermano.